La vida en el campo siempre tuvo un ritmo propio, marcado por el canto de los gallos y el olor a tierra mojada. Desde niño soñé con salir de allí, escapar del polvo que se metía en los huesos. Y lo hice, cruzando fronteras con la esperanza clavada en el pecho. En Estados Unidos aprendí a trabajar bajo soles ajenos, a callar humillaciones. Soñé con una casa para mi madre, con un futuro limpio para mi familia. Pero los sueños a veces se quiebran como ramas secas. La deportación nos arrancó de ese país sin permitirnos despedidas. Nos devolvió al origen, desnudos y derrotados. Y ese regreso abrió puertas que jamás debieron tocarse. Recuerdo el autobús migratorio dejándonos en la frontera como despojos. El viento ardía y el polvo se pegaba a la piel como una segunda culpa. Mi esposa, embarazada, apretaba mis dedos buscando fuerza. Yo miraba el horizonte, preguntándome qué quedaba de nosotros. La carretera hacia la granja era larga, silenciosa, casi hostil. Cada kilómetro era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Pero también un llamado inevitable hacia lo que debíamos enfrentar. El país que habíamos dejado tiempo atrás parecía más pobre, más viejo. Como si también hubiera sufrido en nuestra ausencia. Nunca imaginé que el verdadero golpe no sería la expulsión del norte. Pensé que el dolor estaba allá, en ese país que nos enterró en silencio. Pero el campo guarda secretos que crecen como espinas bajo la tierra. Caminé hacia la granja de mi familia con el corazón en carne viva. El cielo gris parecía anunciar desgracias aún no dichas. La mochila que llevaba era ligera, pero mi espalda cargaba años de miedo. Mi esposa respiraba lento, cuidando a nuestro hijo por nacer. Yo solo podía pensar en mi madre, esperándonos bajo el techo viejo. Ignoraba que ese camino era también la ruta hacia una verdad brutal. Al acercarnos, el paisaje se volvió más familiar y más extraño a la vez. Las vacas mugían sin fuerza, los perros nos observaban con desconfianza. El sonido del viento entre los mezquites parecía un llanto viejo. Mi pecho ardía al ver la silueta de la casa entre los árboles. Era la misma de siempre, pero más apagada, más herida. La pintura descascarada parecía contar historias de abandono. El olor a leña húmeda llegó con una brisa helada. Mis pies se detuvieron antes del portón de madera. Algo dentro de mí supo que nada sería igual. La puerta chirrió cuando la empujé, como protestando por nuestro regreso. Mi madre apareció en el corredor, más frágil que en mis recuerdos. Sus ojos estaban hundidos, como si cargaran meses de insomnio. Nos abrazó sin fuerza, como temiendo romperse entre nuestros brazos. Mi esposa lloró al verla, quizá por tristeza, quizá por alivio. Yo sentí un vacío abrirse en el estómago, como un pozo sin fondo. El silencio entre nosotros era casi sagrado, casi insoportable. Miré a mi alrededor buscando señales de mi padre. Pero el campo estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. El aire olía a maíz quemado, a café recalentado y a pena vieja. Entramos a la cocina, donde la luz apenas tocaba el suelo. Mi madre se esforzaba por sonreír, pero sus labios temblaban. No hubo celebración de regreso, ni palabras de bienvenida. Solo una tristeza espesa que llenaba cada rincón. Me senté a la mesa sintiendo que algo estaba roto. Mi esposa acarició su vientre, buscando consuelo en esa vida nueva. Mi madre respiró hondo, mirando sus manos como si contaran secretos. Y yo supe, antes de escuchar cualquier palabra, que faltaba alguien. El silencio se quebró con una frase que me atravesó como un rayo. Tu padre ya no está. La cocina se volvió un abismo, la mesa un vértigo, la tierra un temblor. La deportación nos había arrancado del norte, pero esto nos arrancaba del alma. Mi madre comenzó a llorar como si se hubiera roto por dentro. Mi esposa buscó mi mano, pero yo no podía moverme. El olor a leña y lágrimas llenó el aire. Y en ese instante supe que el regreso no era un refugio, era un inicio brutal. Vimos al país con las manos vacías y el corazón deshecho,
expulsados de un sueño que nunca terminó de pertenecernos. La camioneta migratoria nos dejó en la frontera como quien deja costales rotos al borde del camino. Caminamos horas con el polvo pegado a la piel, recordando los años de trabajo bajo un sol ajeno. Cada paso hacia la granja familiar era un regreso forzado a un pasado que quemaba. El aire olía a tierra caliente y a derrota recién abierta. A lo lejos, los cerros parecían más viejos, como si también cargaran nuestra vergüenza. Mis manos temblaban al pensar en mi madre, esperando noticias que nunca llegaron completas. La deportación nos quitó documentos, pero no la memoria de todo lo perdido. Respiré hondo antes de cruzar el último tramo del camino de tierra. La casa apareció detrás de los mezquites, más deteriorada que en mis recuerdos. El techo de lámina tenía parches nuevos, pero las paredes parecían gritar abandono. Los gallos ya no cantaban con la fuerza de antes y el corral estaba medio vacío. Sentí un nudo en la garganta al ver la hamaca de mi padre moviéndose con el viento. Era como si el lugar entero guardara un silencio que no quería explicar. Las ventanas estaban abiertas, pero no había risas ni pasos adentro. Se escuchaba solo el aleteo cansado de una paloma atrapada entre las vigas. Apreté los dientes, temiendo que el hogar hubiera cambiado demasiado para reconocernos. Toqué la puerta, aunque era inútil, siempre había estado inseguro. Mi madre salió con el rostro marcado por noches sin sueño. Sus ojos, hundidos y rojos, contaron más que cualquier palabra. Me abrazó con un llanto contenido, como si tuviera miedo de romperse del todo. Pensé que no volverías, murmuró con una voz que apenas resistía. Noté que había envejecido de golpe, como si la vida la hubiera doblado a la mitad. Mi esposa, detrás de mí, también lloró al verla tan frágil. El olor a frijoles recalentados y leña húmeda llenó la entrada. Ese aroma me devolvió a la infancia, pero ahora sabía distinto, como mezcla de nostalgia y pena. Mi madre nos guió hacia la cocina sin soltarme la mano. Al sentarnos, el silencio se volvió pesado, casi insoportable. Mis hermanos no aparecieron, aunque sabía que vivían cerca. Pregunté por ellos, pero mi madre solo bajó la mirada. El viento arrastró un montón de hojas secas contra la puerta, golpeándola con insistencia. Mi esposa frotó su barriga, estaba embarazada de 3 meses, buscando consuelo. La luz entraba en rayas doradas, revelando el polvo suspendido en el aire. La mesa tenía un mantel viejo con manchas que no recordaba. Mi madre respiró hondo, como quien se prepara para una confesión amarga. Yo esperé, sin imaginar que lo peor aún no se había dicho. Tu padre ya no está, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Había muerto 6 meses antes, justo cuando nos deportaban. Ella no había sabido cómo avisarnos, ni dónde buscarnos. Me quedé inmóvil, tragando un dolor que me rebasaba. Mi esposa me tomó la mano, pero yo apenas la sentí. El silencio se llenó del eco de esa ausencia definitiva. El campo afuera continuó respirando, indiferente a nuestra tragedia. Yo cerré los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño. Quise saber cómo había sido, qué había pasado exactamente. Mi madre tardó en responder, como si eligiera palabras que no dañaran más. Contó que mi padre había enfermado de repente, sin aviso ni causa clara. Los doctores del pueblo no supieron qué hacer. El dinero escaseaba y nadie quiso fiar medicinas. Mis hermanos, según dijo, nunca estuvieron para ayudar. La voz de mi madre temblaba mientras sus manos se retorcían sobre el delantal. Yo sentía el corazón arder con una mezcla de impotencia y rabia. Miré hacia la ventana buscando aire, pero el mundo afuera estaba igual de nublado. El olor a madera vieja, humedad y tristeza impregnaba la cocina. Traté de imaginar a mi padre agonizando sin nosotros, pidiendo fuerzas al cielo. Pensé en sus manos callosas, en su forma de reír a pesar de la pobreza. Todo se me volvió un torbellino oscuro que me apretaba el pecho. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte.
Las gotas golpeaban el techo de lámina como pequeñas verdades insistentes. Mi esposa respiró hondo, intentando calmarme. Pero la rabia era un animal despierto dentro de mí. Algo no encajaba en esa historia tan breve, tan incompleta. Le pregunté entonces por mis hermanos otra vez, esta vez con más firmeza. Mi madre dudó, mordiendo el interior de su mejilla. Finalmente confesó que no venían desde hacía meses. Que después de la muerte de mi padre se habían distanciado sin explicación. Que incluso habían discutido fuerte con él días antes de que enfermara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi padre no era hombre de pleito sin razón. Algo oscuro se movía debajo de esas ausencias y silencios. Y yo estaba decidido a descubrirlo. La lluvia seguía golpeando la tierra, levantando ese olor a campo mojado que siempre anuncia cambios. Mi madre nos sirvió café caliente, pero apenas pude tocarlo. Miré otra vez la hamaca vacía en el corredor. Parecía balancearse con un mensaje que yo aún no entendía. Mi esposa me observaba preocupada, como si también sintiera que algo más se escondía. Las sombras de la cocina parecían crecer con el sonido del aguacero. Me puse de pie, temblando de impotencia y anhelo de verdad. El regreso forzado a la granja ya era un duelo, pero también un llamado. Sabía que ese lugar guardaba respuestas enterradas en silencio. Salí al corredor buscando aire, pero lo que encontré fue un silencio inquietante. El campo parecía contener la respiración, como si supiera algo que yo ignoraba. La hamaca de mi padre seguía moviéndose, aún sin viento alguno. Toqué la cuerda y sentí la aspereza del enequén desgastado por los años. Un recuerdo me golpeó, mi padre descansando ahí, mirando el cielo con calma. Pero ahora esa calma era un fantasma. La madera del corredor crujió bajo mis pasos, un lamento que acompañaba mis sospechas. La lluvia empezaba a menguar, dejando un aroma a tierra viva. Sabía que era momento de enfrentar lo que realmente había ocurrido. Decidí caminar hacia el viejo granero, ese lugar donde mi padre guardaba todo lo importante. La puerta estaba entreabierta, empapada por la lluvia. El viento arrastró un olor a humedad y metal oxidado. Adentro, las sombras parecían más densas que de costumbre. El piso tenía marcas frescas, como arrastres recientes. Mi corazón se aceleró mientras avanzaba con cautela. Recordé cómo mi padre decía que ese granero era su tesoro, su refugio. Pero ahora se sentía distinto, invadido, alterado. Algo o alguien había estado ahí después de su muerte. Me acerqué al viejo cofre de madera donde él guardaba documentos y recuerdos. La tapa estaba mal cerrada, como si la hubieran abierto con prisa. Al levantarla, vi papeles esparcidos y sobres faltantes. Había un hueco evidente donde antes guardaba una carpeta azul. Esa carpeta contenía los papeles de la tierra, testamentos, recibos. Y lo más importante, una carta que mi padre había escrito meses antes. El vacío del cofre era una confesión muda. Mis hermanos sabían de esa carpeta. Y mi pecho se llenó de un enojo que comenzó a hervir. Tomé algunos papeles sobrevivientes para revisarlos. Había facturas sin pagar, notas de herramientas vendidas a escondidas. También encontré un recibo de una transacción a nombre de mi hermano mayor. La fecha coincidía con los días previos a la muerte de mi padre. Sentí un temblor en las manos, una mezcla de traición y vértigo. El olor a madera mojada me envolvía, como si intentara despertarme del shock. Mi esposa apareció en la entrada del granero, empapada por la llovizna. Sus ojos buscaban los míos con preocupación. No pude ocultar la verdad que comenzaba a revelarse. Esto no está bien, dije con la voz quebrada. Le mostré los papeles, las pruebas dispersas. Ella los tomó con delicadeza, tratando de entender la magnitud. El silencio entre nosotros fue un puente hacia un miedo compartido. Algo oscuro unía esas fechas, esas ausencias, esas discusiones. El granero, que alguna vez fue un lugar sagrado, ahora parecía una tumba de secretos. Ella respiró hondo y tocó mi hombro.
Sabía que aquel descubrimiento era apenas el comienzo. Y que nada, absolutamente nada, sería igual desde aquí. La llevé hacia el corral, buscando recordar cómo era la granja antes de tanta sombra. Pero hasta los animales parecían afectados por la ausencia de mi padre. Las vacas estaban inquietas, moviéndose sin rumbo. Los perros, antes fieles guardianes, ahora evitaban el granero. El cielo se abría poco a poco, dejando pasar una luz grisácea. Acaricié el lomo de un caballo viejo que había sido el favorito de mi padre. El animal bufó con tristeza, como si supiera que él no volvería. Ese gesto simple me dolió más que cualquier palabra. La tierra misma parecía llorar por él. Al regresar a la casa, mi madre nos esperaba junto al fogón. Su rostro estaba tenso, como si presintiera lo que habíamos visto. Le mostré los documentos sin decir nada. Ella palideció, sosteniéndose de la mesa para no caer. Sabía que escondían algo, murmuró con un hilo de voz. Confesó entonces que mis hermanos habían venido el día después del entierro. Que habían entrado al granero solos y le prohibieron acercarse. Que desde ese día nunca más volvieron. La verdad empezaba a arder con forma de traición familiar. Mi madre lloró en silencio, cubriéndose el rostro con sus manos desgastadas. Yo sentí como mi corazón se rompía en capas. No solo habíamos perdido un país, también a mi padre, y quizá a mis hermanos. Mi esposa se acercó a consolarla, mientras yo caminaba en círculos. La rabia era un fuego que necesitaba salida. El olor a ceniza del fogón me llenó los pulmones, quemándome por dentro. No podía seguir ignorando lo evidente. Había que enfrentar a quienes habían roto nuestra familia. Había que encontrar la verdad completa. Esa noche casi no dormimos. La lluvia había parado, pero el aire seguía espeso y caliente. Las sombras en las paredes parecían moverse con cada recuerdo doloroso. Mi madre se quedó en la sala, rezando bajito para no despertarnos. Mi esposa me tomó la mano, buscando darme fuerza. Yo miraba el techo, imaginando los últimos días de mi padre. Prometí en silencio que descubriría lo que realmente le habían hecho. El campo, en su calma nocturna, guardaba respuestas antiguas. Y al amanecer, comenzaría la búsqueda sin retorno. El amanecer llegó con un cielo rojizo que parecía presagiar desgracias. El canto de los gallos sonó apagado, como si cargaran nuestro dolor. Salí al patio con el corazón acelerado, sabiendo que ese día marcaría un antes y un después. El aire olía a pasto mojado y a incertidumbre. Me acerqué a la hamaca vacía y pasé la mano por la cuerda, buscando fuerzas. A lo lejos, el camino polvoriento se abría hacia el pueblo, donde mis hermanos vivían. Cada piedra del sendero parecía observarme, pidiéndome valor. Mi esposa salió detrás de mí, con los ojos hinchados por el desvelo. Ve, me dijo con un susurro firme. Pero regresa con la verdad. Comencé a caminar hacia el pueblo, dejando atrás la casa silenciosa. Los árboles susurraban con el viento, como si narraran historias pasadas. Mis botas hundían el lodo todavía fresco de la lluvia nocturna. Había una tensión en el ambiente, una energía que no supe nombrar. El sol apenas salía, pero ya quemaba la nuca. Pensé en mi padre, en lo que habría querido que yo hiciera. Recordé su voz grave, siempre defendiendo la honra y la justicia. Cada paso me acercaba más a esa confrontación inevitable. El silencio del campo era un eco de mi intranquilidad. Llegué a la casa de mi hermano mayor, una construcción de bloc con techo nuevo. Demasiado nuevo. Golpeé la puerta con fuerza, y el sonido resonó como un trueno. Él abrió con el ceño fruncido, sorprendido de verme ahí tan temprano. Sus ojos evitaron los míos desde el primer segundo. Detrás de él, escuché movimiento, quizá de su esposa o de mis sobrinos. Pero nadie salió a saludar. La tensión era espesa como la humedad del ambiente. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Entré sin esperar invitación, lleno de una determinación que me sorprendió.
El olor a café recién hecho contrastaba con la frialdad del recibimiento. Mi hermano cruzó los brazos, preparándose para defenderse de algo. Yo extendí los papeles que había encontrado en el granero. Él palideció de inmediato, negando con la cabeza. ¿Qué hiciste?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. El silencio fue su primera respuesta. Después, un suspiro cargado de culpa. Papá no quería dejarte nada, murmuró, evitando mi mirada. Sus palabras fueron un golpe seco en el pecho. Me quedé inmóvil, sin aire, tratando de comprender. Él continuó hablando, como si soltara un peso que lo consumía. Dijo que mi padre estaba molesto porque lo había abandonado al irme a Estados Unidos. Que en sus últimos meses había dudado de mi regreso. Que esa carpeta azul contenía cambios en el testamento. Mi mente ardió, incapaz de aceptar tanta crueldad. Mi hermano respiró hondo, temblando. Yo solo lo protegí, dijo, mintiendo hasta en la postura. El enojo me subió a la garganta como una oleada caliente. Pero había algo más, una grieta en su historia que no encajaba. Mi padre jamás habría actuado desde el rencor, no era su naturaleza. Lo miré fijamente y vi miedo, no rabia. Vi nerviosismo, no convicción. Y entonces lo supe, él mentía para ocultar algo más grave. Me acerqué un paso, bajando la voz. ¿Qué pasó realmente con papá? Mi hermano tragó saliva y retrocedió. Se cayó, dijo finalmente, pero su voz tembló. Aseguró que mi padre se había desplomado después de discutir con ellos. Que había sido un accidente, nada más. Pero su mirada decía lo contrario, decía culpa, decía terror. Se llevó las manos a la cara, tratando de contener un llanto que había guardado meses. La verdad quería salir, pero él seguía luchando contra ella. La casa entera parecía escuchar, esperando el momento en que se diera. El café se enfriaba sobre la mesa sin que nadie lo tocara. Y yo, con el corazón destrozado, esperaba esa confesión final. Mi cuñada apareció en la puerta, con el rostro desencajado. Dilo de una vez, le exigió, con voz temblorosa pero firme. Ella también llevaba ese peso sobre los hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Tu padre no se cayó, dijo antes de detenerse por el llanto. Mi hermano se desplomó en una silla, derrotado. Yo di un paso atrás, sintiendo que el mundo se partía. El silencio fue absoluto, como si el campo entero esperara la sentencia. Mi hermano al fin levantó la cara, y la verdad se abrió paso. Nunca quiso firmar la venta de la tierra, confesó con voz rota. Dijo que él y el otro hermano necesitaban el dinero, que estaban endeudados. Que presionaron a mi padre más de lo que debían. Que la discusión se salió de control. Que mi padre se sintió mal, muy mal, después de los gritos. Y que, en vez de ayudarlo de inmediato, se fueron. Lo dejaron solo en el granero, respirando con dificultad. Cuando volvieron, ya era tarde. Las palabras cayeron como piedras sobre mi alma. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo un dolor que eclipsaba todo lo vivido. No era solo traición, era abandono. Mi padre había muerto solo debido a la ambición de sus propios hijos. Mis piernas temblaron, y por un momento creí que caería también. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La madera de la casa crujió como si protestara por tanta infamia. Mi hermano lloraba, hundido en un llanto sin consuelo. Pero ya no había consuelo posible. Solo quedaba una verdad devastadora que lo cambiaba todo para siempre. Salí de aquella casa con el alma hecha trizas, tambaleándome como si el suelo se moviera bajo mis pies. El sol ya estaba alto, pero yo sentía un frío profundo en el pecho. Los campos a mi alrededor parecían mirarme con una compasión silenciosa. El viento levantaba polvo que se pegaba a mi ropa húmeda por el sudor. Cada paso hacia la granja era una herida abierta que ardía sin remedio. Las palabras de mi hermano seguían golpeándome, una y otra vez, como martillazos. Mi padre, solo,
pidiendo ayuda, mientras ellos se alejaban. Y yo tan lejos, atrapado en un país que no quiso adoptarme. La injusticia era tan grande que apenas podía respirar. Cuando llegué a la casa, mi madre estaba en el corredor, esperándome. Su mirada buscó respuestas en mi rostro, pero solo encontró devastación. Me acerqué despacio, incapaz de articular palabra. Ella tomó mis manos y supo de inmediato que la verdad era peor de lo que imaginaba. Mi esposa salió detrás de ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Me senté en el escalón, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía. La hamaca de mi padre se movió, rozando mi hombro como un abrazo fantasma. El olor a maíz y leña del desayuno que quedó frío llenaba el aire. Y allí, sin poder sostener más, rompí en llanto. No podía encontrar palabras para explicar lo que mis hermanos habían confesado. Mi madre cayó de rodillas al escuchar mis balbuceos entre sollozos. Su llanto fue un desgarramiento que partió la mañana en dos. Mi esposa trató de sostenerla, pero ella se apartó, cubriéndose el rostro. Como pudieron, repetía una y otra vez, como quien no entiende su propio destino. El campo parecía hacerse eco de ese lamento, devolviéndole un susurro apagado. Me arrodillé junto a ella, sintiendo su temblor. La vida nos había quitado mucho, pero esto era una herida irreparable. El silencio que siguió fue casi insoportable. Pasamos horas sentados, tratando de acomodar una verdad imposible. Mi madre hablaba entrecortado, recordando los últimos días de mi padre. Dijo que él temía que la tierra se perdiera, que esa granja era su vida entera. Que había mencionado una carta para mí, una que nunca llegó. La carpeta azul, desaparecida, robada por mis propios hermanos. Yo sentía un nudo en la garganta que me cortaba la respiración. Mi esposa, acariciando su vientre, sostenía mis hombros con fuerza. Esa criatura que esperábamos merecía una verdad limpia. Merecía un apellido sin manchas de traición. Decidimos buscar la carta, aunque fuera un rastro, un fragmento, algo. Regresé al granero con una linterna vieja y manos temblorosas. Mi madre nos siguió, apoyándose en la pared para no caer. El lugar olía a tierra húmeda, metal oxidado y recuerdos rotos. Revisamos estantes, cajas, costales, herramientas. Cada objeto parecía cargado con la sombra de mi padre. De pronto, mi esposa señaló una rendija en la madera del piso. Me arrodillé, aparté las tablas sueltas y encontré un sobre arrugado. Mi corazón se aceleró con un latido que casi dolía. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra firme de mi padre. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Mi madre cubrió su boca, ahogando un sollozo. Con manos temblorosas abrí el papel, cuidando no romperlo. El aroma a humedad se mezcló con el olor viejo de la tinta. Leí en silencio, dejando que cada palabra se clavara en mí. La carta hablaba de amor, de orgullo, de esperanza en mi regreso. Y al final, un mensaje inesperado, había dejado la tierra a mi nombre. Mi padre había confiado en mí hasta su último aliento. El golpe de la verdad fue tan fuerte como un rayo en cielo abierto. Mis hermanos habían querido borrar esa voluntad. Habían destruido pruebas, manipulado, escondido. Y en ese acto, habían condenado al hombre que les dio la vida. Mi madre lloraba con un gemido que rompía el alma. Yo apretaba el papel contra mi pecho, sintiendo su peso sagrado. El granero parecía iluminarse con la luz que entraba por las rendijas. Mi esposa, con lágrimas en el rostro, me abrazó por la espalda. La carta era la voz de mi padre regresando del silencio. Sabía entonces que no podía quedarme callado. Que la verdad debía salir, aunque doliera, aunque quemara. Mi padre merecía justicia, y mi familia, limpieza de memoria. Me levanté decidido, con una fuerza nueva que nacía de la indignación. El viento entró al granero, levantando polvo como si aplaudiera la decisión. La tierra, testigo de todo, parecía despertar.
Mi madre me miró con ojos cansados pero llenos de fe. «Haz lo correcto», dijo, apoyándose en mi brazo. Y yo asentí, sabiendo que el camino sería difícil. Esa noche hicimos un pequeño altar con la carta, su sombrero y una foto vieja. Encendimos una vela que iluminó suavemente la cocina oscura. El fuego temblaba como un corazón herido pero vivo. Nos tomamos de las manos, formando un círculo silencioso. Las lágrimas corrían sin vergüenza, porque el dolor era verdad pura. Mi esposa pronunció una oración suave, pidiendo fuerza para lo que vendría. Mi madre besó la foto con una ternura infinita. La luz cálida llenó la habitación, tocando los rincones más fríos. Y por primera vez desde nuestra deportación, sentí que no estábamos derrotados. El amanecer siguiente llegó sin canto de gallos, el silencio era tan profundo que parecía un presagio. Me levanté con la carta de mi padre aún en la mano, como si temiera que desapareciera. El papel, arrugado y frágil, ardía con una verdad imposible de ignorar. Mi esposa dormía inquieta, abrazando su vientre, protegiendo la vida que crecía en silencio. Mi madre preparaba café, pero sus movimientos eran lentos, gastados por la tristeza. El aroma amargo llenó la cocina, mezclándose con el olor a leña húmeda. Cada sorbo que di fue un compromiso, un recordatorio del deber que tenía. La luz del alba entraba por las ventanas como una bendición rota. Sabía que ese día enfrentaríamos un destino inevitable. Reunimos los papeles encontrados y la carta, colocándolos sobre la mesa. La mesa temblaba ligeramente por el viento que soplaba afuera. Mi madre observaba los documentos como si fueran restos de un naufragio. Mi esposa, firme a mi lado, me sostenía con la mirada. Yo sabía que lo que estaba por venir podía partir para siempre a nuestra familia. Pero el silencio no era opción, no después de tanta injusticia. Sentí un nudo en la garganta al imaginar los momentos finales de mi padre. Esa imagen me acompañaría por el resto de mis días. Apoyé ambas manos sobre la mesa y respiré hondo. Decidimos ir al comisariado del pueblo, donde el testamento debía ser validado. Era un lugar pequeño, de paredes viejas y fotos de autoridades colgadas torcidas. El camino hacia allí estaba lleno de polvo y piedras que mis botas removían al pasar. El sol comenzaba a calentar y el cielo tenía un tono amarillo extraño. Mi madre caminaba despacio, agarrada de mi brazo. Mi esposa iba del otro lado, tratando de protegerla del sol. El silencio entre nosotros era una plegaria, un temor compartido. Cada paso se sentía como avanzar hacia un abismo. El aire era espeso, casi difícil de inhalar. Al llegar, el comisariado apenas abría sus puertas de madera vieja. El olor a papeles húmedos y tinta seca nos envolvió de inmediato. El secretario del pueblo, un hombre delgado y serio, nos miró con extrañeza. Le expliqué lo ocurrido, mi voz mezclando rabia y dolor. Él tomó la carta y los documentos con cuidado, ajustándose los lentes. El silencio en esa pequeña oficina era tan profundo que podía oír mi propio pulso. Mi madre apretaba su rosario mientras esperaba. Mi esposa, con la mirada perdida, acariciaba su vientre. Yo, de pie, contenía la respiración. El secretario leyó la carta 3 veces, como si buscara asegurarse de no malinterpretar nada. Luego, levantó la vista con gravedad. «Esto cambia todo», dijo en voz baja. Explicó que la última voluntad de mi padre estaba claramente establecida. Que la tierra debía ser mía, sin discusión, sin disputas. Que cualquier intento de ocultarlo era un delito. Mi madre soltó un sollozo de alivio mezclado con tristeza. Yo sentí una oleada de emoción recorrerme el cuerpo, un alivio pesado y doloroso. Era justicia, sí, pero también era devastación. Sin embargo, el secretario también nos advirtió algo inquietante. Dijo que mis hermanos habían intentado registrar una venta días después del entierro. Que habían presentado documentos incompletos, apresurados, casi desesperados. Que, al notar inconsistencias, él mismo rechazó la solicitud.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis hermanos no solo habían traicionado a mi padre, también habían buscado borrar nuestras raíces. El secretario nos miró con compasión, consciente de la tragedia. Mi madre bajó la cabeza, derrotada por la verdad. Y mi esposa se acercó a mí, tomándome la mano con fuerza. Salimos del comisariado con el peso de la verdad tan vivo como el sol que quemaba arriba. El calor nos envolvía, mezclándose con la rabia que hervía dentro de mí. Mis pasos resonaban sobre la tierra dura, cada uno cargado de indignación. Mi madre caminaba en silencio, como si cargara un duelo doble. El pueblo seguía con su vida, ajeno al desastre en nuestra familia. Los perros dormían bajo la sombra, las gallinas picoteaban el suelo. Todo parecía normal, excepto nosotros. Yo sentía que el mundo se había fracturado en dos. La tierra bajo mis pies parecía pedir respuestas. Al llegar a la granja, la brisa de la tarde apenas refrescaba el ánimo. Me quedé en el corredor observando la hamaca de mi padre. La cuerda crujía con el viento, como si él quisiera hablarme. Cerré los ojos y respiré profundo, dejando que el aroma del campo me llenara. Ese olor a tierra, a madera, a lluvia vieja, era su herencia más pura. Mi esposa se sentó a mi lado, en silencio. Mi madre se quedó en la cocina, preparando algo aunque no tuviera hambre. Yo sabía que lo peor aún estaba por venir. Era momento de enfrentar a mi otro hermano. La noche cayó lentamente, envolviendo la granja en sombras largas. Las estrellas comenzaron a brillar en un cielo profundo y triste. El canto lejano de un grillo marcaba un ritmo lento, melancólico. Yo me levanté, encendí una lámpara de queroseno y la puse sobre la mesa. La luz temblaba, igual que mis manos. El peso de lo que sabía me apretaba el pecho sin misericordia. Mi esposa me abrazó por detrás, su respiración cálida contra mi espalda. «Hazlo por él», dijo, refiriéndose a mi padre. Y en ese susurro entendí que el siguiente paso era inevitable. A la mañana siguiente desperté con un nudo en la garganta, consciente de que debía enfrentar al hermano que faltaba. El cielo estaba gris, cubierto por nubes que presagiaban tormenta. Las hojas de los árboles se movían inquietas, como si supieran lo que estaba por ocurrir. Mi madre, con el rostro cansado, colocó una taza de café frente a mí. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo, temía por lo que vendría. Mi esposa se sentó a mi lado, acariciando mi brazo con suavidad. La casa entera parecía contener la respiración. El silencio del campo era tan profundo que dolía. Me levanté decidido, con la carta de mi padre guardada en el pecho. El camino hacia la casa de mi hermano menor era largo y solitario. Los charcos de lluvia vieja reflejaban el cielo nublado, distorsionando mi silueta. Cada paso me enterraba más en emociones que no sabía cómo sostener. Un olor a pasto fermentado y a tierra húmeda llenaba el aire. Las montañas al fondo parecían observarme, inmóviles y severas. Recordé a mi hermano de niño, siguiendo a mi padre en las labores del campo. Recordé cómo se reía, cómo soñaba con ser algo más que un campesino. Ahora, ese recuerdo dolía como una piedra en el pecho. Nuestra familia, antes unida en la pobreza, ahora estaba rota por la ambición. Al llegar, su casa estaba con la puerta entreabierta, como invitando al desastre. Golpeé, pero nadie respondió. Entré con cautela, sintiendo el olor agrio de trastes sin lavar y alcohol viejo. La sala estaba en desorden, llena de botellas tiradas y ropa sucia. Y allí, en medio de todo, estaba él, mi hermano menor, sentado en el suelo. Sus ojos estaban rojos, hundidos, perdidos en un vacío insoportable. Tenía la mirada derrotada de quien ya no encuentra refugio. Al verme, se cubrió el rostro como si no mereciera ser mirado. Su llanto comenzó sin palabras, como un desbordamiento inevitable. Me acerqué lentamente, sin rabia, sin gritos, solo con un dolor inmenso. Él temblaba, incapaz de sostener mi mirada. «Yo no quería», murmuró entre sollozos, pero su voz se apagó enseguida.
Me arrodillé frente a él, buscando respuestas en sus ojos hinchados. Quise odiarlo, pero lo que encontré fue algo más triste, miedo. Un miedo que venía de meses enteros de tormento y culpa. Tomó aire con dificultad, como si cada palabra pesara toneladas. Yo no lo dejé morir, pero tampoco lo ayudé, logró decir al fin. Las paredes de la casa parecieron cerrarse con ese susurro. Mi corazón se apretó con violencia. Sentí que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Mi hermano confesó que vio a mi padre caer al suelo, débil, pálido. Que quiso acercarse, quiso ayudarlo, pero su hermano mayor lo detuvo. Déjalo, es un susto nada más, le dijo. El menor dudó, y en esa duda se selló el destino de mi padre. Me contó cómo se quedaron discutiendo fuera del granero, ignorando los gemidos. Cuando al fin entraron, mi padre ya no podía hablar. Esa imagen lo había perseguido como una sombra implacable desde entonces. Yo lo escuché llamar tu nombre, dijo, rompiéndose por completo. Aquella frase me atravesó como un puñal. Sentí que mis piernas temblaban, que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Me llevé las manos al rostro, tratando de contener un grito que nunca salió. Mi hermano lloraba desesperado, pidiendo perdón entre palabras rotas. La lluvia comenzó a golpear el techo, fuerte, urgente, casi furiosa. El sonido llenó la casa, mezclándose con nuestra desgracia. Mis ojos ardían, pero no de rabia, de un dolor ancestral, inquebrantable. Era la verdad más cruel que había escuchado en mi vida. Me levanté lentamente, sintiendo que mis huesos pesaban el doble. Mi hermano apenas pudo ponerse de pie, sosteniéndose en una silla rota. Lo miré con un rastro de compasión que no esperaba encontrar. No era un asesino, era un cobarde atrapado en una culpa interminable. Y aún así, había formado parte de la tragedia que destruyó a nuestro padre. Lo que hicieron no tiene perdón fácil, dije con la voz quebrada. Pero también sabía que la justicia no siempre es castigo, a veces es verdad. Él bajó la cabeza, sin defenderse, sin huir. Finalmente, entendió que ya no había máscaras. Decidí llevarlo conmigo a la granja, para que contara lo sucedido frente a mi madre. Su cuerpo temblaba con cada paso, como si el camino lo castigara. La tarde se volvía oscura, las nubes crecían con furia. El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas que golpeaban nuestras piernas. Mi hermano caminaba detrás de mí, cabizbajo, derrotado. Pensé en mi padre, en cómo habría querido una familia unida, no esto. El olor a tierra mojada me llenó el pecho y me dio fuerzas. Sabía que el momento de enfrentar todos los fantasmas había llegado. Nadie podía huir más de la verdad. Cuando llegamos, mi madre estaba sentada en el corredor con la mirada perdida. Al vernos, se llevó la mano al pecho como si el alma se le encogiera. Mi hermano se detuvo, incapaz de avanzar un paso más. El silencio entre ellos era tan espeso como la tormenta que se avecinaba. La lámpara de queroseno iluminaba débilmente la entrada, temblando con el viento. Mi esposa salió al vernos, sorprendida, preocupada. Yo puse una mano en el hombro de mi hermano, obligándolo a dar el siguiente paso. El cielo retumbó con un trueno profundo, estremecedor. La verdad, al fin, iba a revelarse ante todos. Mi hermano dio un paso hacia mi madre, pero sus piernas flaquearon y casi cayó. Ella lo miró con una mezcla de dolor, incredulidad y algo que parecía miedo. La lluvia comenzaba a caer en gotas gruesas que marcaban el polvo del corredor. Mi esposa tomó aire, preparándose para sostener a mi madre si era necesario. Yo sentía el corazón golpearme el pecho con una fuerza insoportable. Mi hermano se cubrió el rostro, incapaz de hablar, ahogado en culpa. El trueno volvió a retumbar, como si el cielo exigiera la verdad. Dilo ya, susurré, aunque mi voz se quebró al pronunciarlo. Y entonces, él abrió la boca para confesar lo que había guardado meses. Perdóneme, mamá, no lo ayudamos. Esas palabras,
tan simples, fueron un estallido en la noche. Mi madre retrocedió, llevándose la mano al rostro como si la hubieran golpeado. El llanto le salió como un desgarrón profundo, visceral, imparable. Mi hermano cayó de rodillas frente a ella, temblando sin control. Papá pidió ayuda, pidió aire, y yo no hice nada, continuó entre sollozos. El sonido de su confesión cortaba el aire como un machete afilado. Mi esposa lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Y yo sentí que mi pecho se partía en 1000 pedazos. Mi madre se acercó a él, pero no para consolarlo. Lo miró desde arriba, con lágrimas corriendo por sus mejillas en cascadas vivas. «Como pudiste, era tu padre», gritó, con una voz que nunca antes le había escuchado. El cielo se iluminó con un rayo, revelando sus manos temblorosas. Mi hermano se encogió, como un niño castigado por el peso de la vida. Ella golpeó su pecho con la palma abierta, 1, 2, 3 veces. Era un gesto de dolor, no de violencia, un reclamo del alma. Yo corrí hacia ella para sostenerla antes de que cayera. Sus piernas ya no podían con tanto sufrimiento. La ayudé a sentarse mientras mi hermano seguía en el suelo, sin atreverse a levantarse. La lluvia caía más fuerte ahora, mojando el corredor y nuestras ropas. Mi esposa trajo una manta, pero mi madre la rechazó con un gesto débil. Ella solo quería respuestas, aunque éstas la destruyeran. ¿Por qué?, preguntó con un hilo de voz, mirando a su hijo menor. Él respiró hondo, pero su voz apenas salió. Tenía miedo, del mayor, de fallarle, de perder la oportunidad del dinero. Cada palabra era un cuchillo que entraba lento. El dinero, repitió mi madre, como si la palabra fuera veneno. El viento se llevó las hojas del patio en remolinos furiosos. La tormenta ya estaba encima, rugiendo con una fuerza casi bíblica. Yo observaba a mi hermano, viendo en él un fantasma de lo que algún día fue. Y en ese momento entendí que la ambición no solo había matado a mi padre. También había consumido a mis hermanos desde adentro, dejándolos vacíos. Mi madre lloró en silencio, ya sin fuerzas para reprochar. Mi esposa se arrodilló a su lado, abrazándola mientras el agua nos empapaba. Yo sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo más profundo, compasión. La desgracia nos había golpeado a todos, pero de maneras distintas. Mi hermano levantó la mirada hacia mí, desesperado. «No sé cómo vivir con esto», dijo entre suspiros ahogados. Sus ojos buscaban perdón, aunque sabía que no podía pedirlo. La lluvia seguía cayendo, mojando sus lágrimas, limpiándolo sin realmente limpiarlo. Mi madre no lo miró más, había entrado en un silencio que daba miedo. Mi esposa lo observó con pena, pero también con distancia. Yo me acerqué a él, no para consolarlo, sino para decirle la verdad necesaria. «No es a mí a quien tienes que pedir perdón», murmuré. «Es a él, y a ti mismo». La tormenta comenzó a disminuir, dejando un olor fresco que envolvió la noche. Mi madre se levantó con mi ayuda, casi sin fuerzas. La guié hacia adentro, donde la luz tenue de la lámpara hacía vibrar las sombras. Mi esposa acompañó a mi hermano, indicándole que entrara también. A pesar del peso de la culpa, él obedeció, como un niño perdido. El aire en la cocina se volvió espeso cuando todos entramos. Era como si los recuerdos de mi padre estuvieran suspendidos allí, observándonos. La carta seguía sobre la mesa, abierta como un testimonio sagrado. Y yo supe que el siguiente paso sería decisivo para todos. Nos sentamos alrededor de la mesa, sin hablar durante largos minutos. El chasquido del fuego en el fogón era la única voz presente. El rostro de mi madre estaba pálido, casi transparente. Mi hermano no sabía dónde colocar las manos, temblaba sin poder controlarse. Mi esposa, con su calma dulce, respiraba profundo para no quebrarse. La carta parecía brillar bajo la luz de la lámpara, como un faro en la oscuridad. Tomé aire, preparándome para lo inevitable. Era hora de decidir qué hacer con la verdad que nos destruía y nos unía.
Y yo, como hijo mayor sobreviviente, debía tomar la palabra. Respiré hondo, sintiendo que el aire ardía al entrar en mis pulmones. La lluvia afuera había cedido, pero la tormenta entre nosotros seguía intacta. Miré a cada uno, a mi madre quebrada, a mi esposa resistente, a mi hermano devastado. La carta de mi padre brillaba en la mesa como una herida abierta. Mi voz salió baja, pero firme, tejida con el peso de todo lo vivido. Esta verdad no puede quedarse encerrada aquí, dije finalmente. El pueblo debe saber lo que pasó. Y ustedes deben asumir las consecuencias. Mi hermano bajó la cabeza, aceptando sin luchar lo inevitable. Mi madre cerró los ojos, dejando que una lágrima cayera sobre sus manos. El silencio que siguió fue tan profundo que escuché el crujir de la madera vieja. Mi esposa tomó mi mano por debajo de la mesa, buscándome con su calor. Ella sabía que mi decisión iba más allá de la rabia, era justicia. Mi hermano tragó saliva y levantó la mirada, temblando. ¿Me vas a entregar?, preguntó con voz rota. No respondí enseguida, mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que no buscaba castigo físico, sino verdad limpia. Una verdad que limpiara el nombre de mi padre ante la comunidad. Y que devolviera a nuestra familia un fragmento de dignidad. Lo que hiciste debe hablarse en la asamblea del pueblo, dije al fin. Mi hermano palideció, pero no protestó. Sabía que ese acto público sería su expiación. Mi madre asintió lentamente, aunque sus ojos estaban llenos de dolor. El fuego del fogón iluminaba su rostro envejecido por la tragedia. Mi esposa respiró hondo, como si también cargara ese peso. Nadie más pronunció palabra. La decisión estaba sellada como un pacto silencioso. Y la noche pareció inclinarse ante esa verdad recién nacida. Dormimos poco. El amanecer llegó húmedo, con un aire denso como si el mundo contuviera el aliento. Mi madre no dejó de rezar en toda la madrugada. Mi hermano apenas pudo acostarse, la culpa lo mantenía despierto. Yo salí al patio para ver cómo la luz temprana caía sobre la hamaca de mi padre. La cuerda mojada brillaba como si guardara lágrimas propias. El olor a tierra mojada me llenó el pecho con un dolor profundo. Sabía que ese día no solo revelaríamos la verdad. También cerraríamos un capítulo que jamás debió escribirse. Caminamos juntos hacia el pueblo, como un cortejo silencioso. Mi madre al centro, aferrada a mi brazo, mi esposa a su lado. Mi hermano caminaba detrás, como arrastrando el peso de un mundo entero. El aire era frío y el cielo tenía un tono de luto. Los gallos cantaban sin fuerza, como si supieran que algo grave se avecinaba. El camino de tierra estaba resbaloso por la tormenta de la noche anterior. Mis botas se hundían en el barro, marcando huellas que parecían largas y cansadas. No había un alma en el sendero, solo nosotros avanzando hacia la verdad. El silencio era un ritual. Al llegar al pueblo, los vecinos comenzaron a mirarnos con curiosidad. Nadie entendía por qué caminábamos juntos, tan serios, tan rotos. La asamblea se reunía siempre a esa hora, en la cancha techada. Entramos sin hablar y las conversaciones se apagaron al instante. Todos conocían la historia de la muerte de mi padre, pero no la verdad. El secretario del pueblo, al vernos, frunció el ceño con preocupación. Mi madre se sentó en primera fila, apretando su rosario. Mi esposa permaneció de pie, firme detrás de mí. Mi hermano temblaba, pero se obligó a avanzar. Pasé al frente, sosteniendo la carta entre mis manos. El eco de mis pasos llenó la cancha silenciosa. Cuando hablé, mi voz salió profunda, quebrada pero viva. Expliqué la verdad, sin adornos, sin suavizar nada. Las miradas se fueron tornando de sorpresa a horror. Algunos vecinos bajaron la cabeza, otros cubrieron su boca. Mi madre lloró al escucharme decir en voz alta lo que nos había desgarrado. Mi hermano, con la cabeza gacha, esperaba su turno para hablar. Y cuando lo hizo, el mundo pareció detenerse.
con lágrimas y voz temblorosa, confesó cada detalle. El abandono, la discusión, el miedo, la cobardía. No intentó justificarse, su dolor era más grande que cualquier excusa. La gente escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera un golpe. Al terminar, cayó de rodillas frente a la asamblea. El secretario pidió silencio y respiró hondo antes de hablar. Dijo que la verdad era dura, pero necesaria para sanar. Dijo que la memoria de mi padre merecía justicia. Y que aquel acto cambiaba la historia de nuestra familia. La asamblea decidió no llevar el caso a mayores autoridades. Comprendieron que la culpa ya había castigado suficiente al menor. Pero ordenaron que la honra de mi padre fuera restitutada públicamente. Que su nombre fuera limpiado y la verdad escrita en los registros del pueblo. Mi madre lloró, agradecida entre el dolor. Mi hermano aceptó ayudar en la granja como forma de reparación. La gente se acercó a nosotros con respeto y pesar. El viento sopló con una suavidad inesperada, casi como una bendición. Y en ese momento, supe que algo había comenzado a sanar. Regresamos a la granja al caer la tarde. El cielo estaba despejado por primera vez en días. El olor a campo limpio me abrazó como un recuerdo antiguo. Mi madre caminaba con pasos más ligeros, aunque su corazón seguía herido. Mi hermano, silencioso, ayudó a cargar lo que llevábamos. Mi esposa se tomó mi mano, con una calma nueva en los ojos. La hamaca de mi padre se movía con el viento cálido. La carta seguía intacta, como un faro en medio de la oscuridad. Y yo, al mirarla, entendí que la justicia había comenzado, pero la redención aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que bañaba la granja entera. Era como si el cielo, después de tantas tormentas, hubiera decidido perdonarnos. El aire olía a hojas frescas y a esperanza recién nacida. Me levanté antes que todos y caminé hasta el corral, donde el silencio era profundo. La tierra húmeda guardaba nuestras huellas del día anterior, como un memorial silencioso. Me detuve frente a la hamaca de mi padre y cerré los ojos. Por primera vez desde nuestra deportación, sentí que no caminaba solo. Sentí su presencia firme, suave, como un viento que sabe a memoria. Y en mi pecho, una calma nueva comenzó a germinar. Mi hermano menor salió poco después, con los ojos hinchados pero más claros. Se acercó sin hablar, tomando una pala para comenzar a limpiar el establo. Su gesto fue pequeño, pero cargado de significado, era su forma de empezar de nuevo. La culpa no se iría de inmediato, pero el trabajo era un puente hacia la reparación. Lo observé un momento, notando cómo sus manos temblorosas intentaban firmeza. El sol iluminaba su figura como una promesa de transformación. No lo perdoné del todo, pero tampoco lo rechacé. El rencor es una piedra que solo rompe a quien la sostiene. Y yo ya estaba demasiado roto para cargar algo más. Mi madre salió después, más tranquila que la noche anterior. Su rostro seguía marcado por el dolor, pero había en sus ojos un brillo distinto. Se acercó a mí, tomó mi mano con una dulzura antigua. Tu padre estaría orgulloso de ti, murmuró. Esas palabras me abrieron el pecho con un calor que casi dolió. Ella miró alrededor, respirando el aire limpio del amanecer. Esta tierra te reconoce como su dueño, añadió con voz suave. La escuché, sintiendo el peso y el honor de aquella herencia. El campo parecía sentir con un susurro que venía de todas partes. Mi esposa salió poco después, caminando despacio mientras sostenía su vientre. La luz rozaba su rostro con un resplandor cálido, casi sagrado. Se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi hombro sin decir palabra. Su amor había sido el ancla que evitó que me desmoronara por completo. Miró los campos con una ternura profunda, como si ya viera un futuro creciendo ahí. Quiero que nuestro hijo conozca esta verdad limpia, dijo en voz baja. No la tragedia, sino la fuerza que salió de ella. La abracé con un reconocimiento silencioso. Ella había sido luz en los rincones más oscuros.
Pasamos la mañana trabajando juntos, como familia. Mi hermano alimentó a los animales con un cuidado que no le veía desde niño. Mi madre barrió la cocina mientras tarareaba algo casi inaudible. Mi esposa ordenó el fogón, dejando que el olor a leña llenara la casa de vida. Yo revisé el granero, acomodando herramientas con una calma inesperada. Cada movimiento era un acto de reconstrucción, una ofrenda al recuerdo de mi padre. La tierra, húmeda y fértil, parecía despertar con nosotros. Los animales se movían inquietos, como celebrando una armonía restaurada. El campo respiraba distinto, más suave, más nuestro. Al mediodía nos sentamos juntos a comer, como no lo hacíamos desde antes de su muerte. El sol entraba por la ventana, pintando la mesa con reflejos dorados. Comimos en silencio, pero era un silencio bueno, un silencio que cura. Mi hermano pidió permiso para hablar y agradeció la oportunidad de reparar su error. Mi madre lo escuchó, con lágrimas silenciosas que ya no eran de furia, sino de sanación. Mi esposa lo miró con compasión, reconociendo su esfuerzo por levantarse del polvo. Yo asentí, sin prometer un perdón inmediato, pero abriendo una puerta. Porque la redención no llega de golpe, se construye. Y ese día, sentí que todos habíamos puesto el primer ladrillo. Por la tarde, caminé solo hacia el límite de la parcela. El viento movía los pastizales con un ritmo paciente, casi maternal. El horizonte se extendía limpio, como una página por escribir. Pensé en nuestra deportación, en la humillación, en el desarraigo. Pensé en mi padre muriendo sin nosotros, llamando mi nombre en la penumbra. Y pensé en la fuerza que nace del dolor cuando uno se niega a rendirse. La vida nos había arrancado de un país y arrojado hacia nuestro origen. Y en ese regreso forzado, descubrimos una verdad dolorosa. Pero también un nuevo comienzo. Volví a la casa cuando el sol se escondía detrás de los cerros. Las luces del interior brillaban cálidas, invitadoras, llenas de vida. Mi familia me esperaba en el corredor, bajo el cielo pintado de naranja. Mi madre sonreía con un cansancio dulce, mi hermano, con una humildad recién aprendida. Mi esposa me extendió la mano, y en su piel sentí futuro. La hamaca de mi padre se movía con la brisa, suave, como un gesto de aprobación. El campo olía a tierra fresca, a promesa, a renacimiento. Y yo supe que la tragedia no sería el final de nuestra historia. Sería la semilla de algo más fuerte. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, comprendí la verdadera lección. La justicia no siempre viene en forma de castigo, sino de claridad. La verdad no destruye, revela quiénes somos y qué debemos sanar. La familia no se mide por la perfección, sino por la capacidad de levantarse tras el desastre. La tierra que heredé no era solo suelo, era memoria, destino y redención. Mi padre no murió en vano, su última voluntad nos salvó de la oscuridad. Lo miré en silencio, en cada rincón de la granja, en cada viento que rozaba mi piel. Prometí honrarlo con trabajo, con verdad, con dignidad. Y así, bajo ese cielo abierto, supe que habíamos vuelto a casa.